El Papa Juan Pablo II, quien falleció en abril de 2005, será beatificado este 1 de mayo. El proceso de beatificación se abrió muy poco después de la muerte de Juan Pablo II, en junio de 2005, y concluyó a principios de este año con la promulgación del decreto por el que se reconoce un milagro por su intercesión. El anuncio de la beatificación de Juan Pablo II fue acogido con gran alegría en el mundo católico, para tratar de entender el significado y la importancia de este evento. Está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo en religión. Bernardo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengo muchas preguntas sobre este tema, pero me gustaría dividirlas primero en preguntas que tienen que ver con el proceso de beatificación en sí, y luego ya preguntas sobre la beatificación del Papa Juan Pablo II. Primero, ¿qué exactamente es un beato? Cuando alguien dice es un beato, ¿qué significa? Bueno, la beatitud es el ejemplo, es decir, es un católico, un creyente heroico, un creyente intachable, que es como tal reconocido. Y es muy interesante entender lo que representa todo el proceso de beatificación como antesala de la santificación, porque la Iglesia tiene una especie como de panteón de santos, que son reminiscencias del mundo politeísta de la antigüedad, los santos. Pero algunos son tan antiguos que ya no dicen absolutamente nada, ni siquiera para la propia Iglesia. Y entonces, precisamente Juan Pablo II, en su pontificado, se convirtió en una fábrica de santos, es decir, de nuevos ejemplos. Hizo más santos que ningún otro papa, ¿no? Más de 1000, ¿no? Beatos y más de 500 santos, ¿no? Es decir, y algunos, como el caso de Juan Diego, pues con historiadores mexicanos que decían, nunca existió Juan Diego, o sea, claro. En fin, son los modelos de fe en el cual el cristiano tiene que inspirarse, pero son modelos que le dicen algo a los cristianos. Los antiguos santos ya no dicen nada, porque vivieron en la Edad Media o en el sector de la Edad Antigua, entonces ese es un aspecto. Ahora, en el caso de Juan Pablo II, evidentemente que por su visibilidad, por su carisma, etcétera, tuvo tal impacto, y sobre todo el dolor que representó una muerte anunciada, fue una agonía larga. Sí, que la vimos. La vimos por televisión, fue mediática como todo fue él, durante todo su pontificado, que durante la ceremonia, yo estaba en Roma, había grupos, sobre todo de jóvenes, que gritaban, como en la Edad Media, santo súbito, que sería santo inmediato, ya, ahorita, en este momento, como fueron algunos santos en la Edad Media, como fue San Francisco de Asís y otros. El Papa fue prudente y entonces lo que hizo fue, a los 2 meses, inicia el proceso de canonización, brincándose toda la normatividad y todo el protocolo. Que son varios años los que hay que esperar, ¿no? Por lo menos 5 años. Y entonces el Papa, como es monarca, ahora que están hablando un poco de los monarcas, hace lo que cree justo e inspirado en Dios, y dijo, a lo hacemos, iniciamos su proceso. Y entonces inicia el proceso y se integran los equipos de teólogos, de expertos, sobre todo a través de un dicasterio, que es el dicasterio de la causa de los santos. Y es donde entra todo el proceso de beatificación. Hay un promotor de la fe que cuestiona y pone en duda todos los argumentos que se presentan a favor de quien quieren ver o canonizar, ¿es correcto? El famoso abogado del diablo, ¿no? ¿Qué tan riguroso es ese proceso? Mira, a ver, ¿quién aquí se pondría a hablar en contra de Juan Pablo II hoy por hoy en el Vaticano? ¿Quién se atrevería a hablar, ¿no? Sobre todo que hay una cercanía afectiva, psicológica muy fuerte. Es como si a un hijo le dijeran, ponte a criticar a tu padre. Lo haría en su momento, probablemente, y en adolescencia. Pero en otras circunstancias es muy difícil. No, yo creo que ahí es uno de los grandes problemas, porque indudablemente Juan Pablo II es un gran personaje, un hombre de fe profundo, de mística, un hombre comunicativo, realmente excepcional. El problema es que lo arriesgan con una beatificación tan precipitada. Claro. ¿No? Yo te pongo un ejemplo, en el caso de... sorprende en una institución que tiene algunos años esa prisa, ¿no? Pues sí. Yo pensaría que los tiempos de la Iglesia son totalmente distintos a los tiempos de cualquier mortal y de cualquier otra institución. Sí. Pero sí sorprende esa prisa en una institución como la Iglesia Católica. Imagínate, Juan Diego tardó 400 años en su proceso de santificación, y Juan Pablo II, pues muy rápido.
El problema con Juan Pablo II es que no solamente es un hombre de fe como Madre Teresa, que su obra, su mística está vinculada a los pobres. El problema aquí es que también es un jefe de Estado, y además en uno de los pontificados más largos, 27 años, con toma de decisiones difíciles, polémicas, como todo jefe de Estado, controversiales. Tiempos complicados. Y entonces hay toda una serie de expedientes oscuros que posiblemente surjan. Yo te quería poner el ejemplo de Pío XII. ¿Qué hubiera pasado? Hubo iniciativas de hacer lo mismo, ¿no? El Papa de la Guerra, Pío XII, que después, en los años 80, surgen documentos sobre el tema de los nazis y los judíos, donde se cuestiona el papel del Papa, que pudo haber hecho más, otros que fue colaborado, y hay se hubiera puesto realmente en ridículo todo el proceso, el aparente rigor con la que se llevó. Yo creo que hay expedientes que requieren que pase una generación para poder evaluar bien el impacto, la presencia, pero el Vaticano trae una prisa inaudita, como dices tú. ¿Pero qué lo explica? ¿Qué explica esa prisa según tú? ¿Es una decisión política? ¿Es una decisión emocional por la cercanía que tuvieron con ese Papa? Yo creo que hay una dimensión emocional muy grande. Es un Papa que deja huella, que marca mucho. Fue compañero estrecho con Benedicto XVI. Benedicto XVI fue su intelectual. Probablemente el creador de las principales encíclicas. Yo creo que hay mucha razón, pero va más allá de lo religioso. Es muy popular también. Yo creo, yo lo digo como sociólogo, no tanto ni como creyente, y respetando totalmente el regocijo que debe haber muchos católicos, especialmente en México, porque Juan Pablo II fue un papa mexicanista, ¿no? Claro. Pero yo creo que Juan Pablo II creó una burbuja de una iglesia espectacular, de una iglesia de masas, triunfal, certera, imperial, ¿no? Que donde iba arrasaba porque tenía una capacidad convocatoria. Y esto creó una especie como de burbuja ilusoria de lo que era la iglesia. 2009-2010, una crisis comparable a la crisis de Reforma, con todos los abusos sexuales, etcétera, y todos esos problemas. Y hay un poco de nostalgia de esos periodos idos de Juan Pablo II, y que vamos a ver una probadita de lo que fue el pontificado este domingo con la beatificación. La pompa, el ritual, el simbolismo, ¿no? Todos los rituales medievales que se retoman. Hablamos de la corona hace rato, que Andrés Layún no está del todo de acuerdo que esas cosas tienen peso, y tiene un enorme peso. En el funerales de Juan Pablo II, la fascinación de Occidente por esas formas que se han olvidado, no todos los rituales que representan eso, es parte de la memoria escondida, escindida, secularizada de la propia cultura occidental, que en momentos como estos resurgen. Yo creo que hay mucho de fascinación, pero también mucho de riesgo de que surjan documentos, el papel del Papa en la caída del muro de Berlín, Politi y Bernstein en su libro Santidad hablan de acciones encubiertas, el papel que tuvo el Papa frente a la teología de la liberación y teólogos progresistas en moral y ética sexual, el papel de la mujer, su vínculo a veces ambiguo frente a dictadores como Pinochet, etcétera. En la época de la Guerra Fría tomó partido. Exactamente, entonces hay una serie de expedientes que podrían en algún momento abollar, por así decir, este proceso de beatificación y poner en cuestión la rigurosidad con la que hoy nos presenta, ¿no? Yo creo que eso hay que tomarlo como un momento festivo, y sobre todo en México, que hay una adoración, pero precisamente en México el tema de los legionarios, Marcial Maciel, también hay muchas voces muy críticas sobre un pontífice que probablemente supo, apoyó y toleró, digamos, a un monstruo o a una persona tan pervertida como fue Marcial Maciel. ¿Cuál fue el último papa que hicieron beato o santo? ¿Te acuerdas? Pío X. Y no hay muchos papas. No hay muchos papas santos. Y además no solamente no hay muchos papas, sino que ningún papa ha beatificado a su predecesor. Eso sí está... ¿no? O sea, muestra mucho la audacia, por así decirlo, de Benedicto XVI, que ante la crisis muchos analistas plantean que quiere legitimarse, sobre todo en el proyecto, en el contenido de fondo, no tanto en la forma, porque sería incapaz un papa viajero, un papa mediático. Digo, Benedicto XVI es un personaje tímido entre los medios de comunicación, es una persona que las masas lo imponen, lo intimidan, es un teólogo, es un intelectual, es un filósofo,
y como tal él escribe libros, que acaba de sacar la segunda parte de Jesús, está en su tinta. No lo pongan a hacer espectáculo religioso. Igual quiere seguir estando detrás de Juan Pablo II de una cierta manera. Esto es una buena reflexión, es una manera de siendo la eminencia gris detrás de... Así, y de manera simbólica es una manera muy clara de decir, bueno, esta es la figura que iba por delante, yo como eminencia gris estoy atrás y soy continuador de este proyecto, ¿no? Hablas de los posibles escándalos que podrían surgir. Según yo hay en estos temas, creo que en el tema de la beatificación, o tal vez nada más a la hora de canonizar, infalibilidad papal. O sea, que no se puede equivocar aquí el Papa al hacer a alguien beato o santo. Cosa que hace todavía más complicado si sí salen cosas, ¿no? Y ligado a esa duda, pregunta, es el tema de qué sucede cuando efectivamente algunos santos, como San Jorge que mataba dragones, resulta que no era tan santo. O que no había dragones que matar. ¿Qué hace la Iglesia en esas situaciones? ¿Tiene algún mecanismo para resolver esos temas? Vamos a suponer que sale el peor escándalo del planeta sobre Juan Pablo II dentro de 50 años o 100 años. ¿Hay algún mecanismo? No, es irreversible el proceso. Y en cuanto a la infalibilidad del Papa, en el último libro de una entrevista que le hace un alemán, él lo plantea más bien como simbólico, es decir, no es que el Papa nunca se equivoca, es decir, yo como ser humano me puedo equivocar y ha habido errores y decisiones tremendamente fallidas por parte de los pontífices. La fe es infalible. Es en momentos en donde la comunidad requiere de una voz autorizada. Cuando la comunidad está dividida, entonces el Papa con esta investidura monárquica es cuando interviene y es infalible, es decir, es inapelable. Y lo otro, efectivamente, un escándalo, lo que podría dañar la imagen. Ahora, yo creo que no iría tanto por un escándalos mayores, podría ser, pero yo creo que sobre todo hay una especie, sobre todo en la curia que rodeó a Juan Pablo II y que el tema Maciel ha puesto en evidencia cierta corrupción de esa curia, porque Maciel corrompe a los más altos niveles, secretario de Estado, secretario particular, con los famosos $50,000, autos blindados, fiestas, ¿no? $50,000 pesos, $50,000. Dólares, sí, o euros, ¿no? El problema es que la curia no quiere santificar o beatificar al Papa, sino a su pontificado. De tal manera que ellos también quieren blindarse en cierta medida de futuros escándalos. Entonces, yo creo que el Vaticano corre riesgos, el Papa corre riesgos, el Papa yo estoy seguro que cree vehementemente en su antecesor, pero la Iglesia está urgida de remontar esa crisis 2009-2010. Y creo que es una opción de Estado, lo cual podríamos decir que la beatificación de Juan Pablo II, más que una beatificación religiosa o incluso política, es una beatificación de Estado. Bueno, pues Bernardo, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Y vamos a una breve pausa, un breve corte y regresamos para platicar sobre las manifestaciones en la Ciudad de México. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.